Buenos días a todos. Vamos a continuar la sesión de datos. La siguiente presentación, no sé los que estuvisteis ayer en la sesión plenaria, si visteis la presentación de Benedict sobre la utilización de datos Orange. Bueno, Kineo es una de las empresas que está trabajando con esos datos y nos va a hacer hoy una presentación de cómo lo están haciendo y casos de uso de la aplicación de esos datos a la movilidad humana. Entonces dejo con Ricardo. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por aguantar aquí casi hasta la hora de la comida y gracias a Esri por la invitación. Hablar de un tema que está directamente relacionado con lo que hacemos nosotros en Kineo, que tiene que ver con la explotación de nuevas fuentes de datos para la caracterización de la movilidad, ¿no? Empiezo por presentar muy brevemente mi empresa, Kineo Mobility Analytics. Somos una empresa tecnológica con sede en Madrid, una empresa pequeña, somos 12 personas en este momento. Y digamos nuestras áreas, nuestras competencias principales son el análisis de datos con un foco, no sé, esto se escucha bien, ¿no? Con un foco muy particular en nuevas fuentes de datos geolocalizados procedentes de dispositivos móviles personales, modelado matemático y simulación de sistemas de transporte originalmente, y luego hemos ido extendiendo esto a otros sectores donde también existe una demanda similar de información sobre cómo se mueve la gente y dónde está la gente y por qué, ¿no? Bueno, aquí ves otros ejemplos de otros sectores en los que trabajamos: turismo, geomarketing, retail, medio ambiente. Me saltaré algunas partes, pido perdón porque la presentación está en inglés porque he hecho un refrito rápido de algunas charlas que he dado recientemente y de hecho hay gente aquí que yo creo que ya ha visto algunas, así que intentaré por lo menos ser coherente conmigo mismo. Bueno, como todas las empresas, Kineo nace, digamos, de una identificación de una necesidad, o como casi todas las empresas, una necesidad y una oportunidad de dar respuesta a esa necesidad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, la necesidad que nosotros identificamos originalmente, como decía antes, en el sector del transporte y la movilidad, es la necesidad de disponer de datos actualizados, de calidad, sobre la movilidad de la población. Hay diferentes ámbitos de las ciencias sociales, la geografía, la economía del transporte, la economía de la energía, diferentes problemas prácticos relacionados con planificación de políticas públicas, gestión empresarial, etcétera, que necesitan este tipo de información sobre cómo se distribuye la población en el territorio, cómo se distribuyen los puestos de trabajo, cómo son los flujos de movilidad urbana o interurbana, impacto de eventos, flujos turísticos, etcétera, ¿no? Información que hemos recogido tradicionalmente, fundamentalmente a través de encuestas, ¿no? Bien, encuestas oficiales, digamos, estadísticas oficiales como las que están disponibles a través del Instituto Nacional de Estadística, o encuestas más ad hoc, más específicas para abordar un problema concreto. En el ámbito de las estadísticas oficiales, esta tendencia, en los últimos años ha habido, digamos, una tendencia creciente a complementar esto con registros administrativos, ¿no? Un buen ejemplo es el censo en España, que como sabéis el último censo de 2011 no fue ya un censo propiamente dicho, fue una encuesta del 10% de la población, complementado con registros administrativos, principalmente padrón municipal de habitantes. Entonces, digamos que este tipo de aproximaciones tiene una serie de problemas que son bien conocidos, ¿no? En primer lugar, la información que está disponible a través de estadísticas oficiales puede no adaptarse perfectamente al problema que yo quiero atacar. Y si quiero yo recoger esos datos, pues las encuestas son procesos lentos, son procesos caros, no siempre puedo recoger el tamaño de muestra que me gustaría para estudiar determinadas variables, y al final, digamos, esto resulta en información de calidad insuficiente muchas veces, o información que no se actualiza con la frecuencia con la que nos gustaría, ¿no? Y esta es un poco, digamos, la necesidad, y vamos a ver ahora cuál es la oportunidad, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a trabajar en esto hace aproximadamente 5 años, pues digamos que la oportunidad es clara, digamos, son las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que permiten recoger datos geolocalizados sobre la población con un nivel de resolución espacial y temporal que no estaba disponible hasta hace poco tiempo. Y digamos que hemos categorizado un poco estas fuentes de datos en dos grandes grupos, que son los que veis aquí. Tenemos, por un lado, dispositivos móviles personales, trazas geolocalizadas que generamos en nuestra actividad diaria con el móvil, la tarjeta de crédito, la tarjeta inteligente de transporte, etcétera, o dispositivos asociados a los vehículos también, como navegadores de conducción.
y son en definitiva datos sobre las trayectorias individuales de personas o vehículos, y después una segunda categoría son sensores que miden flujos, ¿no? Sensores más convencionales, como pueden ser cámaras o espiras de tráfico, o nuevas soluciones como las que hemos visto en algunas de las presentaciones anteriores, basadas en Wi-Fi, Bluetooth, etc., ¿no? Bueno, todo esto al final conforma, digamos, una parte de nuestra huella digital, que es la huella digital, digamos, en el espacio físico, ¿no? Tenemos otra parte que es la huella digital online, y cada vez están más imbricadas, pero es cierto que es útil hacer esta distinción, ¿no? Para algunas cosas. Entonces, ¿qué hacemos en Kineo? En Kineo, digamos, nuestra misión, por resumirla en una diapositiva, es minar y analizar estas fuentes de datos, combinarlas con otras fuentes más convencionales y reconstruir al final información útil sobre la actividad y la movilidad de la población. Este es un esquema muy de alto nivel del tipo de cosas que hacemos. Tenemos una serie de datos que integramos en nuestra solución. He distinguido los datos anonimizados de telefonía móvil porque es un poco el foco de la presentación de hoy y tienen algunas características especiales que los convierten, digamos, en uno de los ingredientes fundamentales de nuestra solución. Integramos también, lógicamente, otras capas de información, datos de usos del suelo, por ejemplo, red de transporte, oferta de servicios de transporte, estadísticas sociodemográficas, porque lo veremos luego, tenemos una muestra muy grande de usuarios con los datos de telefonía, pero sigue siendo una muestra que necesitamos elevar, extrapolar al total de la población. Y luego otras fuentes de datos más específicas ya de demanda en cada sector. Puede ser, en el caso de un proyecto de transporte, datos de una plaza de peaje o de un conteo de tráfico, o puede ser otro tipo de datos en otros sectores, ¿no? Todo esto entra en nuestra plataforma de análisis, hay una serie de subprocesos de limpieza, análisis de datos y generación de indicadores, y al final producimos dos tipos de información principales, digamos, como productos básicos. Por un lado, mapas dinámicos de población, indicadores de actividad que responden a las preguntas de dónde está la gente, qué está haciendo y por qué. Y, por otro lado, matrices, origen y destino, indicadores de movilidad, reparto modal, elección de ruta, etcétera, que responden a la pregunta cómo se mueve la gente y por qué. Y luego, después, típicamente, estos datos se integran en modelos, herramientas de ayuda a la decisión que, digamos, tienen por objetivo dar respuesta a preguntas más específicas en diferentes sectores. Aquí he puesto algunos ejemplos: movilidad y transporte, planificación urbana, gestión de eventos, turismo, etcétera. ¿Qué quiero decir cuando hablo de datos de telefonía móvil y en qué consisten exactamente estos datos o los datos con los que trabajamos nosotros? Bueno, típicamente, en la mayoría de los casos, en España trabajamos con Orange, en otros países con otros operadores, son datos que el operador recoge, bien a efectos de facturación, bien a efectos de gestión de la red, y que registran las interacciones del terminal con la red de telefonía móvil cada vez que se produce un evento. En general, pueden ser eventos activos, efectuar una llamada, enviar un mensaje, abrir una sesión de datos, y también determinados eventos pasivos, como cambios de áreas de cobertura, etcétera. Al final, lo que tenemos es una serie de registros espaciotemporales de la trayectoria de cada usuario, con una resolución espacial típicamente en la mayoría de los casos a nivel de celda de telefonía, aunque algunos operadores están empezando a almacenar posiciones trianguladas, lo cual, para que tengáis una idea aproximada, pues son unas decenas, cientos de metros de precisión en entornos urbanos, pueden ser varios kilómetros en entornos rurales menos densos. Una resolución temporal cada vez mayor con la penetración de los smartphones. Típicamente la mayoría de los usuarios generan un registro típicamente cada 20-30 minutos, ¿no? Como mínimo, ¿no? Resolución espacial y temporal que es suficiente para la mayoría de los problemas que nosotros necesitamos abordar, ¿no? ¿En qué consiste el proceso de análisis de los datos? Muy a grandes rasgos. Bueno, hay un primer subproceso de limpieza de datos. Son datos que se generan originalmente para un propósito distinto a aquel para el que los utilizamos nosotros. Hay que depurarlos, hay que limpiarlos, construir una muestra útil. Nos quedamos con una submuestra de usuarios cuya actividad telefónica es suficiente, digamos, para reconstruir sus patrones de actividad. A partir del análisis longitudinal de estos patrones, identificamos lugares de residencia de los usuarios, lugares de trabajo, de estudio, otro tipo de actividades, y generamos lo que llamamos diarios de actividades y viajes de estos usuarios, que son, lógicamente, usuarios anonimizados por temas de protección de datos, de privacidad. Luego expandimos esto al total de la población, siempre aplicamos factores de elevación como mínimo basados en hogar a nivel de sección censal,
digamos, cruzando con estadísticas oficiales, y en función de la información disponible puede haber luego un ajuste de estos resultados con otro tipo de datos de aforo, por ejemplo, ¿no? Y finalmente agregamos espacial y temporalmente, porque lógicamente no podemos proporcionar información individual, nuevamente por temas de protección de datos, agregamos espacial y temporalmente en función de las necesidades de cada cliente, ¿no? ¿Por qué datos de telefonía móvil y no otras fuentes que a priori proporcionan una información similar? Podríamos utilizar datos GPS de determinadas apps, ¿no? Bueno, estas son un poco las características más importantes de los datos de telefonía. Algunas son comunes al resto de fuentes que he mencionado, pero hay algunas que son específicas, ¿no? Bueno, recogida pasiva de los datos. Recogemos los datos sin necesidad de una manera, digamos, no intrusiva o sin necesidad de interacción con el usuario, lo cual, digamos, elimina algunos problemas intrínsecos de las encuestas, ¿no? Como la subjetividad o que la gente cada vez está más cansada de responder encuestas y tiende a simplificar sus respuestas. Es una recogida de datos oportunista en el sentido de que los datos ya se recogen para otro propósito principal, lo cual, digamos, implica que no requiere un despliegue de infraestructura adicional, con el consiguiente ahorro de costes. La resolución temporal y espacial es razonablemente buena para el tipo de problemas que abordamos nosotros. Y luego una característica más particular de los datos de telefonía es que tenemos muestras muy grandes. Tenemos con cualquiera de los 3 principales operadores en cualquier país un 20 o un 30% de la población. Y no solo muy grandes, sino también muy bien distribuidas. Salvo los niños de menos de 10 años, todos los segmentos de población tienen un teléfono móvil. Y eso es importante frente a otras fuentes de datos que pueden tener más sesgos o pueden fallar a la hora de capturar determinados segmentos de población, ¿no? Otra característica del Big Data que me parece muy relevante es que son datos longitudinales. Cuando trabajábamos con encuestas, trabajábamos con una encuesta de movilidad cada 5, cada 10 años. Ahora tenemos datos cada mes, cada día, cada hora, cada minuto. Y esto abre, digamos, la puerta a lo que llaman los economistas experimentos naturales. Yo no puedo planificar una recogida de datos a priori para un evento inesperado, un problema meteorológico, pero sí puedo ir a mis datos, recuperar lo que ocurrió ese día y compararlo con un día normal y extraer, digamos, conclusiones sobre el comportamiento de la gente, ¿no? Entonces, pienso que esta es una de las cosas, digamos, o una de las características del Big Data en general y de los datos de telefonía en particular que abre más posibilidades a futuro, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que estos datos vienen con una serie de retos asociados, ¿no? Son datos sucios, son datos con errores, son datos sesgados a veces, tienen ruido, no son datos que se generen originalmente para lo que nosotros los estamos utilizando. Entonces es importante depurarlos, es importante la fusión de datos y es importante la validación. Yo creo que es algo en lo que no se pone suficiente énfasis en este tipo de proyectos. Es fundamental no existen metodologías estándar a día de hoy para tratar estos datos o los datos de tarjeta de crédito, otro tipo de fuentes de datos que estamos viendo en las sesiones de hoy. Nosotros ponemos mucho énfasis en el contraste, en la validación de nuestras metodologías con otras fuentes alternativas y luego os mostraré algunos ejemplos. Bueno, muy rápido, no sé cuánto tiempo, a ver, ¿cuánto tiempo llevo? 10 minutos o así me quedan. Algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho pues desde el nacimiento de Quineo, hace 2 años y medio más o menos. Bueno, este es uno de los primeros proyectos, es un cálculo de matrices origen-destino en el área metropolitana de Barcelona. Esto se hizo en el marco de un proyecto europeo en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, y lo que hicimos fue comparar nuestra información de movilidad obtenida a partir de la telefonía con la encuesta anual de movilidad que se hace. Es una encuesta telefónica relativamente pequeña que se hace todos los años en el área metropolitana de Barcelona. Son resultados muy agregados a nivel de comarcas, pero como veis la correlación entre los resultados es muy buena. Este es otro ejemplo similar para el Consorcio Regional de Transportes. Aquí lo que le interesaba al consorcio era estudiar una serie de zonas de atracción en la Comunidad de Madrid para las que la movilidad no estaba suficientemente bien caracterizada. Mercamadrid, nuevos polígonos industriales como Cobo Calleja en el sur de la Comunidad de Madrid. Aquí veis el ejemplo de Ciudad Universitaria. Bueno, lo que hicimos fue estudiar de dónde acude la gente a estas zonas, cómo se segmenta por perfil, por lugar de origen, el tipo de actividad que desarrolla allí, etc. Este es un proyecto para el INE que nos gusta presentar porque el INE lo que quería con esto era estudiar la calidad de estos datos para proporcionar la información de distribución de residencia y lugar de trabajo que se ha incluido tradicionalmente en el censo. Y nos gusta presentarlo porque el INE hizo después una validación independiente de nuestros resultados y a partir de este proyecto tomó la decisión de utilizar estos datos para el futuro censo de 2021 y bueno, pues ahí andan peleándose con los operadores móviles para conseguir hacer esto. Pero digamos que lo vemos como una validación también de nuestras metodologías de fusión de datos y de elevación muestral, ¿no?
Bueno, otro proyecto similar para Barcelona Regional, de distribución de puestos de trabajo en el área metropolitana de Barcelona. Esta es otra matriz origen-destino, en este caso en Santiago de Chile, con otro operador móvil. Este proyecto es con Entel allí. Lo pongo porque es una validación mucho más exhaustiva de nuestros datos y no me entretengo. Tenéis la información en la presentación, que supongo que se distribuirá luego, pero es un ejercicio interesante porque, digamos, ha sido el primer ejercicio que nos ha permitido investigar a fondo las ventajas y los inconvenientes de la telefonía frente a otras formas de recoger información de movilidad, y demuestra de manera muy fehaciente que la calidad de la información que nosotros proporcionamos en determinados aspectos es muy superior a la que se puede recoger con encuestas, en particular en todo lo que tiene que ver con distribución de viajes, que es un aspecto que el tamaño muestral típico de las encuestas de movilidad pues se queda corto, ¿no? Otros ejemplos, es un proyecto para una concesionaria de autopistas, Ferrovial Cintra. Lo que querían aquí es estudiar la demanda. Ellos conocen la demanda en sus carreteras de peaje, pero no en las alternativas, carreteras convencionales alternativas. Lo que querían aquí era estudiar la demanda en las alternativas y diseñar estrategias de optimización de precios para capturar parte de esa demanda. Hicimos también, aquí veis a la derecha, otro ejercicio de validación con datos de plazas de peaje y aforos de tráfico, que nuevamente, digamos, demostró la fiabilidad y la calidad de la información que podemos obtener de la telefonía. Un análisis del corredor Madrid-Barcelona. Aquí estábamos interesados en estudiar reparto modal, áreas de captura de las estaciones de AVE y los aeropuertos en Madrid y Barcelona y tiempos de viaje puerta a puerta. Otro proyecto muy similar para el Ministerio de Fomento, para el área de planificación ferroviaria, en este caso enfocado en el corredor Madrid-Alicante. Otro parecido en el caso de Málaga. Este es un proyecto para la MT de Málaga que está en marcha todavía. La peculiaridad que tiene este proyecto es que estamos integrando con los datos de telefonía datos de la tarjeta inteligente de transporte, con el objetivo de, digamos, discriminar los viajes en vehículo privado y la matriz de viajes en transporte público. Y luego un par de proyectos para terminar, un poco distintos, fuera del sector del transporte y movilidad, que como os comentaba es un poco nuestra área principal de actividad a día de hoy. Este es un proyecto un poco distinto para el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde, digamos, el objetivo aquí era monitorizar la afluencia de visitantes, ver en qué zonas del parque se concentran, cómo acceden, cuánta gente se concentra en zonas más sensibles, digamos, medioambientalmente, y ver un poco el perfil de esos visitantes. Y este es un proyecto que a mí me gusta mucho, que hicimos el año pasado con el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, en el que lo que hicimos fue cruzar nuestros mapas dinámicos de población con los modelos de calidad del aire que tiene el Ayuntamiento. Lo hicimos en colaboración con la Universidad Politécnica, que desarrolla los modelos de calidad del aire, con la idea de estudiar la exposición de la población a los contaminantes del aire. Esto es algo que no podíamos hacer antes con datos censales, porque uno no respira donde vive. Está una parte del día donde trabaja, otra parte donde desarrolla sus actividades de ocio. Entonces, digamos, este tipo de datos dinámicos nos permiten medir de una manera mucho más fiable y más precisa la exposición, el diario individual de cada uno de exposición a contaminantes del aire. Y ahora estamos haciendo proyectos similares con otro tipo de contaminantes, como pueden ser ruido en entornos de aeropuertos o campañas de marketing, si me permitís esto clasificarlo como contaminante. Termino ya con algunas conclusiones más generales sobre Big Data y también sobre los riesgos del Big Data, ¿no? Yo creo que es evidente y sabemos ya hoy que los datos geolocalizados que generamos con los dispositivos móviles personales ofrecen un potencial enorme para estudiar la actividad y la movilidad humana y para avanzar en muchos campos de las ciencias sociales. Pero pensamos que es importante también tener en cuenta algunas precauciones, ¿no?, a la hora de analizar estos datos. La primera es que los datos son datos. Seguimos necesitando teorías, seguimos necesitando modelos que le den sentido a esos datos y que nos permitan hacer predicciones, ¿no? A mí me pone muy nervioso cuando escucho estas cosas que están tan de moda ahora, el periodismo de datos, etcétera, como si los datos fueran la respuesta para todos, ¿no? Digamos, un poco el mensaje que intentamos transmitir es que los datos necesitan ir acompañados de un marco teórico, de unos modelos que les den sentido y que nos permitan interpretarlos, ¿no? Y esto liga un poco también con este comentario, ¿no? Ni los datos, ni los algoritmos, ni los modelos son neutrales. La abundancia de datos nos lleva a veces a una falsa sensación, ¿no?, de objetividad de la información, y creo que nosotros, digamos, la gente que estamos aquí, consultores, investigadores, etcétera, tenemos la responsabilidad de reinterpretar los resultados de nuestro análisis en términos, digamos, de la pregunta original, y de transmitir claramente también las limitaciones, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con determinadas fuentes de datos, ¿no?
Bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? El Big Data en general son datos sucios, son datos desestructurados, son datos con ruido, y es importante dedicar tiempo a la limpieza de los datos, a la depuración y a la validación de los algoritmos. Yo veo más, un poco en la burbuja esta o la explosión del Big Data, veo mucho más trabajo orientado a visualizaciones descriptivas de los datos, muchas veces sin un preprocesado previo. Aquí veis un ejemplo, esto es un ejemplo de visualizaciones que vemos mucho, ¿no? Estos son trazas GPS, me parece, de taxis en Viena. Bueno, esta visualización, digamos, uno puede encontrarle la virtud de que nos dice dónde está el aeropuerto de Viena, pero si uno mira Google Maps, pues lo puede encontrar también, no tiene gran utilidad. Y digamos que hay mucho trabajo en el ámbito del Big Data descriptivo, y yo creo que estamos poniendo poco foco o que todavía no hemos puesto el suficiente énfasis en la limpieza de los datos, en las metodologías de elevación muestral, en las metodologías de fusión de datos, y hay todavía mucho campo para avanzar en este sentido, ¿no? Hay también una serie de retos de carácter regulatorio, los más evidentes son los relacionados con la privacidad, pero hay otros, tienen que ver también con la transparencia, lo que se llama la transparencia algorítmica, ¿no? Estos modelos son propietarios y yo no cuento cómo funciona mi solución porque creo que es mejor que la de mis competidores, y esto es un problema cuando se utiliza para planificar políticas públicas que deberían estar basadas en evidencias objetivas, ¿no? Necesitamos encontrar los modelos de negocio todavía, de colaboración público-privada, para, digamos, conciliar estos requisitos, ¿no? Son cosas de las que no he hablado en la presentación, creo que en la presentación siguiente se tocan algunos de estos temas, pero bueno, que es importante tener en cuenta, ¿no? Termino ya. Yo creo que, digamos, en este ámbito tenemos que convivir los que nos dedicamos a esto con dos tipos de gente que nos molestan, ¿no? Por un lado, gente que sobrevende los beneficios del Big Data. Yo creo que un poco con la explosión del Big Data hay ciertos eventos o ciertos mensajes que parecen transmitir que el Big Data es la cura de todos los males, y yo creo que esto es fácil de combatir, y creo que tenemos que ser críticos y cuestionar las hipótesis y los problemas que hay en las fuentes de Big Data y avanzar por ese camino. Y también nos encontramos con gente con una aproximación más conservadora que no es capaz de ver los beneficios del Big Data en determinados campos. Yo hago un poco la broma que yo creo que es como la gente que no veía los beneficios de Internet sobre el teletexto hace 20 años, ¿no? Bueno, para esto hay menos respuesta. Utilizo a veces esta cita de Max Planck en las presentaciones, que dice que una verdad científica no triunfa por convenciendo a sus oponentes, sino porque estos oponentes eventualmente mueren, y entonces una nueva generación familiarizada con estas nuevas tecnologías, digamos, asume el liderazgo en este campo, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro sector, yo creo que sin necesidad de que muera nadie, sí que estamos viendo que cada vez más la industria empieza a entender el potencial y las limitaciones de estas nuevas fuentes de datos, y sí hemos visto, particularmente nosotros en Quineo, en los últimos 6 meses, un cambio de tendencia muy claro. Para que os hagáis una idea, nosotros en la empresa nació en 2015 y 2016 hicimos 4 o 5 proyectos con un carácter muy experimental, clientes que querían validar, contrastar estas fuentes de datos. En los últimos 6 meses habremos hecho más de 40 y siguen creciendo prácticamente cada semana, ¿no? Entonces sí hemos visto, digamos, un nivel de madurez en los últimos meses. La gente entiende más qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los datos de telefonía y con otras fuentes similares. Termino ya. Yo creo que todas estas cosas suscitan, digamos, una pregunta que yo creo que es interesante para la reflexión, y con esto termino. Es evidente, yo creo ya a día de hoy, que el Big Data está, digamos, o nos está permitiendo mejorar o hacer de manera más barata o más fiable cosas que ya hacíamos en campos como la planificación del transporte. Esto es muy evidente. Pero en gran medida seguimos utilizando los mismos indicadores, los mismos modelos predictivos que utilizamos o que utilizábamos hace 20 o 30 o 40 años, probablemente con información de más calidad, ¿no? Y para mí la gran pregunta es esta, ¿no? Sabemos que el Big Data nos va a ayudar a, digamos, a sacar el máximo partido de toda la teoría que se ha desarrollado en el campo de las ciencias sociales, digamos, investigación de mercado, economía del transporte, economía del turismo, etcétera, etcétera, en las últimas décadas. Y para mí la gran pregunta, o una pregunta interesante, es si de la misma forma que otras tecnologías revolucionaron otros campos en su momento, el telescopio, la astronomía o el microscopio, la biología, si de la misma forma el Big Data nos llevará, digamos, al desarrollo de otras teorías, otros modelos que no éramos capaces de calibrar o de contrastar antes porque no teníamos los datos necesarios. Yo creo que no estamos todavía ahí, pero es una pregunta interesante para el futuro, y como creo que me he pasado de tiempo, pues lo dejo aquí. Gracias.
Gracias, Ricardo. Vamos fatal de tiempo, no sé si hay alguna pregunta. Una, venga. Perdona, es que están grabando. Quiero hacer una pregunta, pero vamos, no va en contra de esto ni nada, ¿no? Yo trabajo en una administración local grande, ¿no? Y tenemos problemas porque cada vez que hay un evento de estos, claro, se junta mucha gente, ¿no? Normalmente hay estaciones base y esto, ¿no? Pero cuando hay una cosa de estas, pues hay muchos problemas porque para firmarlas legalmente siempre hay problemas. Y esto es que hay mucha aglomeración de gente, población infantil, pues nadie quiere arriesgarse. Ese es un tema todavía que hay que estudiar, ¿eh? Las consecuencias de la telefonía en los eventos donde puede haber varios cientos de miles de personas. No, es un problema técnico. Un problema técnico porque las zonas sensibles pues afecta mucho a la población infantil, vamos, los niños enfermos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos trabajan con ellos, no es él trabaja con ese tipo de datos. Sí, y yo soy el que recibo parte de la información de Olas que luego tiene que legalizar eso. No te puede responder quizás esa pregunta. Claro, no te puede responder. Son los problemas legales que originan los eventos. Sí, es que no sé si, por eso digo, no estaba seguro. Entiendo que la pregunta va por efectos en la salud de la telefonía. Vale, digamos, o instalaciones provisionales o despliegue de infraestructura provisional para cubrir eventos. Sí, efectivamente, cuando hablaba de limpieza de datos y de errores, me refería a este tipo de cosas. Hay antenas que se despliegan provisionalmente para dar cobertura a un determinado evento que no, digamos, que no puede atender la red fija, digamos, y ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar los datos, porque si no uno está perdiendo visitantes o está contabilizando mal determinados indicadores. Sí, ese tipo de problemas existen y son los que nosotros nos dedicamos a resolver, sí. Muchas gracias, Ricardo. Pasamos ya a la siguiente sesión.